¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del Arte. Hoy vamos a comentar este libro que se llama Un diálogo entre Oriente y Occidente, que como veis ha sido escrito por Violeta Rodríguez Fernández y publicado por Ediciones Azimut hace muy poquito tiempo. Violeta Rodríguez ha cursado el grado de Asia Oriental en la Universidad de Sevilla y el libro trata sobre la influencia de la estética y el arte japonés en las vanguardias y también en los autores que desarrollan su trabajo a lo largo del siglo XX. Hay que decir que el libro está muy bien documentado y que trata de establecer una clara diferencia entre lo que significa una curiosidad exótica y la influencia real del orientalismo en muchas de las representaciones pictóricas del momento de transición entre el siglo XIX y el siglo XX. No es un libro muy extenso, tiene 84 páginas, pero está ricamente ilustrado y se comparan diferentes cuadros y escenas donde se aprecia claramente esta influencia, reafirmada con distintas citas cuya bibliografía podemos comprobar al final del libro, con clara intención de que se pueda iniciar una investigación propia si el lector desea adentrarse con mayor profusión en el tema de la influencia japonesa en el arte occidental de ese momento. Por tanto, es un libro de lectura rápida, pero no por ello pierde interés, sino que ayuda a comprender cómo muchos de los recursos artísticos japoneses llamaron la atención de distintos artistas que, interesados por el tema, fueron capaces de incluirlos en sus obras. Vamos a decir también que la imagen de portada es del diseñador Sero Fernández, que se ha especializado en el mundo del diseño. La portada trata de ser un homenaje a la figura de Vincent Van Gogh. Comenzamos este análisis diciendo que mientras los artistas europeos buscaban a través de la modernidad nuevas formas de expresión, en Japón se produce desde 1868 la llegada del periodo Meiji, que abre el país al comercio exterior. Gracias a ello llegaron a Europa distintas obras japonesas que comenzaron a fascinar a los artistas e incorporan algunos de los elementos que incluían esas obras en sus trabajos. En el año 1867, en la Exposición Universal de París, Japón expone por primera vez y extiende un coleccionismo a través de estampas que era desconocido hasta ese momento. Algunos artistas lo veían como algo exótico, al igual que el estilo de otros países. Una suerte de primitivismo que observamos en diferentes artistas de esa época. Otros, en cambio, se impregnaron de su técnica y temática para acercarse lo más posible a este tipo de representaciones. El japonesismo se introdujo en Europa durante la época del impresionismo. Hay quien atribuye esta palabra a Baudelaire, algunos al crítico de arte Philippe Bourti o al escritor Émile Zola. Se trata de un término japonesismo que designaría la moda de lo japonés. En algunos casos se confunde con todo el arte proveniente de Asia Oriental. En otros se refiere solo al arte japonés que llegaba a Europa. Uno de los primeros ejemplos que tenemos es la pintura de James M. Whistler, titulada Capricho en púrpura y oro, del año 1864, que introduce la representación de la mujer con kimono, una visión sensual del imaginario de la mujer japonesa en Europa. El arte japonés incluye un importante contenido espiritual e ideológico del que carecían sus incursiones en la vanguardia europea. No será hasta la segunda década del siglo XX cuando empieza a explorarse esta tendencia. La visión del mundo y la comprensión del mismo resulta diferente, más racional desde el punto de vista occidental y más armoniosa en el oriental, donde el ser humano y la naturaleza se funden en uno solo, con diferentes caminos para de esta manera poder llegar a la iluminación. El arte puede ser una manera de llegar a esa iluminación, bien a través de la caligrafía, el ikebana o el mero hecho artístico. Hay algunas características del modernismo que coinciden con temas japoneses, como por ejemplo el sentido decorativo, la asimetría en el diseño,
la introducción de la escritura como un elemento ornamental. Degas fue un gran estudioso del arte japonés. El autor introduce diferentes posiciones que salen de la típica visión frontal. Es decir, hay puntos de vista forzados o perspectivas en esquina, vistas de pájaro o escorzos, como si fuera un observador que no es visto, como un voyeur, ¿no? Una impresión que se transmite en muchas de las obras del autor. Personajes que están realizando actividades diarias y son observados mientras lo hace. Autores como Kitagawa Utamaro serán una referencia para muchos pintores de la época por la forma de la representación femenina y la dignidad que otorga a cada uno de sus personajes. Fue este autor capaz de convertir lo cotidiano en una obra de arte. Por eso gustaba tanto a impresionistas como a postimpresionistas. No deja de ser uno de los géneros relegados por el academicismo a una categoría pictórica inferior, pero que había tenido su desarrollo durante el barroco, ¿no? Esto de la vida cotidiana, tanto en países como Holanda o quizás España. Pierre Bonnard expuso en el Salón de los Independientes los retratos de 4 mujeres y observamos cómo avanza hacia conceptos que serán recogidos por el cubismo, por ejemplo, en la eliminación de la tercera dimensión. Pensaba este autor que el espacio no puede representarse mediante las leyes de la perspectiva. La influencia japonesa parece notable en este tipo de representaciones. En las artes de las 2 zonas hay una visión diferente de cada uno respecto a la naturaleza. Para los occidentales, su representación con las vanguardias supone una novedad, o quizás, como hemos indicado, el ascenso de un género menor a una categoría superior. Pero para la estética japonesa, la naturaleza es algo espiritual, conectado con la religión budista o sintoísta. Es una manera de retratarse a sí mismos. Un universo que apreciamos en la famosa obra La Ola de Kanagawa, donde podemos ver elementos como el mar o la montaña con la visión del famoso monte Fuji. La ola amenazante parece que va a romper sobre un grupo de pescadores que se han adentrado en el agua para realizar su quehacer diario. Monet fue un artista muy influenciado por la estética japonesa. Paisajes como por ejemplo los famosos nenúfares invitan al espectador a sumergirse en un espacio de meditación, con una perspectiva forzada, la propia visión de la naturaleza, el reflejo del agua. Fijarse en estos pequeños detalles frente a la vorágine de una vida cargada de novedades y una rapidez cada vez más estresante. El tema del espiritualismo del arte no se abandonará y será retomado por artistas que van a practicar la abstracción, como sabemos a principios del siglo XX. Recordemos algunos de los planteamientos de Piet Mondrian o Kandinsky cuando escribe sobre lo espiritual en el arte. Vincent van Gogh fue un gran coleccionista de estampas japonesas, junto con su hermano Theo. Algunos de sus paisajes representan un alejamiento de las zonas urbanas para encontrar el descanso en lugares rurales donde la tranquilidad y el contacto con la naturaleza es mucho mayor. Si, por ejemplo, observamos la obra El puente bajo la lluvia, podremos ver las similitudes con la obra de Utagawa Hiroshoge, realizada 30 años antes por el artista japonés. No resulta extraño observar en la obra de Van Gogh referencias a las estampas japonesas, que aparecen en algunos retratos en la parte posterior del cuadro. Los pequeños detalles es una de las características de los cuadros de Van Gogh, que muchas veces se fija en cosas que son triviales para convertirlo en el protagonista de un cuadro. Porque la belleza se puede encontrar en cualquier cosa, desde unos zapatos viejos, una silla o un martín pescador en la orilla del agua. Hay autores, por su parte, que sentirán una atracción por la caligrafía japonesa, entre ellos el español Joan Miró. Allí la caligrafía ha sido considerada un arte mayor,
siendo en algunos casos más relevante que la pintura. La gestualidad del arte abstracto en sus composiciones recuerda la manera de proceder del arte caligráfico, cuya idea del vacío también se aprecia en algunas de estas composiciones. Algunos artistas van a reinterpretar los símbolos occidentales a través de un lenguaje expresivo, libre e intuitivo. Un concepto que ya existía en la caligrafía japonesa tiene que ver con la posibilidad del azar en la creación, lo que enlaza con estos planteamientos, en muchos casos surrealistas, de los cuales estamos hablando. Bueno, el libro incluye también alusiones a Pablo Picasso y también a la arquitectura, sobre todo a la arquitectura de transición, en finales del siglo XIX y principios del siglo XX en adelante. Y por eso os digo que resulta interesante. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Queríamos recomendar este libro, este diálogo entre Oriente y Occidente, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, pues ya sabéis que podéis dejar un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y activar la campanita para que os avisen cada vez que tengamos un nuevo vídeo. Hay distintas formas de colaborar con el canal. Podéis uniros al mismo, ¿vale? Realizando una pequeña aportación cada mes o bien comprar alguno de los libros que tenemos publicados y cuya manera de adquirirlos aparece en la caja, en la descripción. Muy bien, pues nos vemos pronto, como siempre, en un nuevo vídeo. Adiós.